Lupa Universate. El pasado 13 de abril, el Consejo Municipal del Municipio Libertador de Caracas aprobó la creación de los nuevos símbolos de la ciudad capital. Esta decisión incluye la actualización del himno y su música, la cual lleva por título Caracas, Venezuela. También se hizo un remozamiento de la bandera y el escudo, en donde está presente de forma central el libertador Simón Bolívar junto al cacique Guaycaipuro. Además, resalta la frase «Seguid el ejemplo que Caracas dio». Esto con los periodos históricos 1810-1811 y 1989-2002, entre cadenas que se rompen en la parte inferior. Ante esta decisión, la Academia Nacional de la Historia publicó un comunicado en el que rechaza este cambio al que denomina arbitrario, pues a su juicio se trata de una decisión que debe ser sometida a la más amplia consulta. El ente académico precisó que los símbolos de una nación, estado o municipio constituyen representaciones de identidad colectiva que fortalecen la pertenencia y han sido construidos y elaborados a lo largo de su historia como resultado de un pasado compartido, por lo que no son creación circunstancial de una parcialidad política. Para conversar sobre este tema recibimos vía telefónica al profesor Elías Pino Iturrieta, licenciado y doctor en Historia, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director general de la Fundación para la Cultura Urbana. Bienvenido a Universate, profesor Pino, es un gusto tenerlo con nosotros. Hola, también es un placer estar con ustedes. Ojalá pueda servir de algo esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. Profesor, ¿por qué una decisión como la de crear nuevos símbolos, en este caso para Caracas, debe ser consultada y producto de un consenso? Porque los símbolos no nacen del capricho, sino que, como está apuntado en el documento de la Academia Nacional de la Historia, son el resultado de un proceso colectivo. Los símbolos de Caracas se establecen cuando la ciudad comienza a madurar, cuando comienza a tener fisonomía propia. Los pobladores de entonces, al ver que la ciudad crece, que va a ser importante desde el punto de vista económico y político, solicitan unos símbolos que son concedidos por la autoridad. Esos símbolos que son concedidos por la autoridad tienen consenso, es decir, son compartidos y apoyados por lo que denominaríamos sensibilidad colectiva. De manera que de allí salen los símbolos de la patria. Es un consenso del momento que se prolonga a través del tiempo. Pero hay otro elemento muy importante. Cuando los símbolos de Caracas son concedidos por el rey de España, está terminando la dominación de los españoles propiamente dichos y va a comenzar el poblamiento o la dominación de los criollos. Es decir, que los que se apropian de esos símbolos y los mantienen en la posteridad son los primeros hijos de españoles nacidos en la ciudad. Es decir, dejan de ser españoles y dejan de ser conquistadores para convertirse en vecinos, en partes de la localidad. Eso le da una gran trascendencia a las simbologías que están creando y permiten que se transmita generación tras generación sin traba y que se puedan modificar por ellos mismos también sin traba. De manera que es un proceso histórico, es decir, natural, que se desarrolla progresivamente. Aquí no hay decretos, aquí no hay imposiciones, sino una decisión fundacional, una generación de españoles que se despide, es asumida por la primera generación de criollos que se establece en Caracas. Eso históricamente es muy importante. Eso hace que la raíz de la simbología esté sembrada en la profundidad. Y lo que está sembrado en la profundidad no se puede desarraigar por un decreto. Es una cuestión de simple lógica. No es un capricho. Ellos son los creadores de los símbolos. En un momento determinado los modifican relativamente. Cuando crecen más, cuando están dispuestos a llevar una historia ellos mismos sin necesidad de tutela, le agregan la simbología propia del momento para que se mantenga hasta la actualidad. Tampoco es una imposición, es una decisión colectiva que se toma sin necesidad de llamar a votaciones ni de que vote usted y opine. No hay necesidad de un referéndum, es una creación social. Los símbolos son una creación social. Y sobre las creaciones sociales de esa naturaleza no hay discusión.
Simplemente no hay discusión. Yo Ahora, ponía un ejemplo en el... Dime. doctor Pino, teniendo en cuenta lo que usted nos ha dicho, ¿cómo impacta una decisión como la que se acaba de tomar entonces en la identidad y en la pertenencia de los caraqueños a su ciudad? No impacta en nada. No impacta en nada. Eso es de superficie, eso es de fachada. El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. Importa porque quizá pueda buscar una orientación distinta de la historia en términos generales y decir que fue más importante el Caracazo y que fue mucho más importante el retorno de Chávez al poder. Esas son observaciones del presente que se quieren proyectar sobre el futuro, pero van a tener aceptación. Hasta ahora, históricamente, no la tienen. El símbolo, por más disparatado que sea, permanece. Y nadie es que hace interrogantes sobre el símbolo. El ejemplo que iba a poner antes de tu pregunta, ¿cuáles son los símbolos de Roma? 2 niños amamantados por una loba. Eso es un disparate extraordinario, eso no existió jamás. Y además, esos niños, cuando crecieron, se volvieron enemigos y se mataron a la recíproca. A ningún italiano del futuro, romano del futuro, se le ocurre decir hay que quitar estos símbolos porque es un disparate. Claro. Lo mismo pasa con la sociedad catalana, cuyo símbolo fundamental es un lancero matando a un dragón, San Jorge. Eso no existe, eso es fantasía. En México el símbolo es el águila sobre el nopal matando a una serpiente. Eso no existe, fantasía, mitología, no importa. La sociedad no pregunta sobre ese punto. La sociedad recibe los símbolos como recibe el agua del bautismo y los mantiene generación tras generación. Esto es entonces una manipulación del presente, pero la manipulación del presente olvida que el pasado no se puede manipular. De manera que a mediano plazo esto se seguirá llamando Caracas y dependeremos de la Inmaculada Concepción de María, porque lo determinaron los difuntos. Los símbolos son un mandato de los difuntos, eso no se nos puede olvidar, y los difuntos permanecen a través del tiempo, generación tras generación. Ahora, profesor, usted es investigador de la historia, además de docente jubilado en el área. ¿Qué implicaciones educativas puede tener esa transformación que la Academia de la Historia ha llamado arbitraria? ¿Se está deformando el proceso educativo relacionado con nuestro pasado como país? Buena pregunta. Se puede deformar por una simple razón. Estas modificaciones van a trasladarse a los libros de texto, es decir, a los manuales de primera enseñanza. Al niño joven, tierno, de 5 o 6 años, se le va a meter en la cabeza una historia distinta a través de esta manipulación de los símbolos. Tienen que luchar con la tradición, es decir, tienen que luchar con lo que sienten los padres y los abuelos en cada hogar. Entonces es la pelea que se va a dar. ¿Quién la gana? ¿La imposición del manual y del maestro chavista o lo que dijeron los abuelos y los padres desde el principio de los tiempos y que se ha transmitido generación tras generación? Ahí está la clave del problema. Yo pienso que gana lo primero, es decir, se impone la sensibilidad colectiva llevada a cabo a través del tiempo. Y esto es una cosa superficial y pasajera, pero en todo caso peligrosa, hay que estar alerta. Y en ese sentido tiene toda la razón del mundo la Academia Nacional de la Historia cuando hace un llamado al cuidado, a la vigilancia de estos puntos y a considerar que no se puede partir de un capricho o de una decisión política en relación con algo que le incumbe a todos los caraqueños o a todas las poblaciones hispanoamericanas que se crearon en el siglo XVI, cuya simbología es más o menos parecida en todas partes de América. Profesor Pino, la decisión en todo caso ya está tomada. Los libros recogerán este cambio. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Cuáles son los pasos que deben dar quienes se oponen al fondo y a la forma de esta decisión? Y más allá de eso, ¿qué se debe hacer desde las aulas de clase? Bueno, desde las aulas de clase no se puede hacer nada si tienen que leer el manual. Ese es el problema. Esto es una imposición para los niños, para las personas que no tienen conocimientos y van a comenzar a tener conocimiento. Ahí hay un problema importante. Yo pienso que no hay manera de detenerlo. No hay manera de detenerlo. Yo pienso que se va a imponer la sensibilidad social, es decir, lo que dice mi padre y mi abuelo, y no lo que dice el maestro en la clase del niño.
pero aún así es un problema gravísimo que no se puede detener. A la larga seguramente ganará la tradición, se impondrá la sensibilidad colectiva. Sí, así ha sido siempre, pero en todo caso es una piedra en el camino que en la medida de lo posible se tiene que solucionar. No sé cómo se pueda solucionar, pienso que es cuestión de pensarlo, la propia Academia de la Historia tendrá que pensarlo mejor y ver cuál salida propone, pero de momento es una situación superficial, una decisión superficial y artificial. ¿Puede lo superficial y lo artificial imponerse sobre lo profundo, lo temporal a largo plazo? Muy difícil, pero esa es la encrucijada por la que pasamos en este momento con la modificación de los símbolos de Caracas. Profesor, le agradecemos sus valiosas consideraciones sobre este tema, además muy importante porque tiene que ver con nuestra identidad y el conocimiento de nuestro pasado. Gracias por atendernos. Dale, ojalá les sirva. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Mucho salud. Escuchábamos al doctor Elías Pino Iturrieta, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia y director general de la Fundación para la Cultura Urbana. Lupa Universate.